Soy un beta que perdió la memoria por accidente. Cuando desperté, tenía una cicatriz horrible en el abdomen. Le pregunté a James cómo me la había hecho. Dijo que fue cuando lo protegí de una puñalada. Le sonreí, entonces debí amarte mucho. Su expresión se volvió muy triste. Después, apareció un hombre que decía ser mi esposo. Dos alfas de élite se enzarzaron en una pelea ridícula. Ethan gritó, maldito, te atreviste a mentirle. James respondió, tú no eres mejor, hipócrita. Solo lo usaste como reemplazo. Me apresuré a detenerlos, ya, basta de pelear. Lunes, miércoles y viernes para uno, martes, jueves y sábado para el otro. Ya se reparten. Mentira. Yo no quiero a ninguno de los dos. No. Después de tantos años, jamás imaginé reencontrarme con James de esta manera. En ese momento, estaba ayudando a un omega embarazado a sentarse. De repente, su rostro se torció de dolor. Le pregunté, preocupado, ¿qué pasa? ¿Llamo al médico? Feromonas, son feromonas de supresión de un alfa de élite. El omega empezó a sudar por la frente, con el rostro pálido como si estuviera a punto de desmayarse. Quise ayudarlo, pero alguien me agarró la muñeca con fuerza. Al alzar la vista, mis pupilas se contrajeron sin querer. Era él. El hombre que siempre aparecía en mis pesadillas. James tenía una expresión oscura, sus ojos, más negros que la tinta, me miraban fijamente. ¿Quién es? Mason, te pregunté, ¿quién es? Miré al omega que, a lo lejos, nos echaba miradas furtivas. Enderecé el cuello, no es asunto tuyo. De pronto se rió, pero su tono se volvió aún más helado. Mason, veo que has progresado bastante. Un beta de clase baja, y aún así lograste embarazar a un omega. Iba a responder, pero justo regresó el esposo del omega. Ambos se alejaron rápidamente, tomados del brazo, con tal de no verse envueltos en el drama. ¿No es tu hijo? La voz de James ya sonaba mucho más calmada. Lo miré de reojo y repetí, no es asunto tuyo. Intenté irme, pero volvió a interponerse. ¿Qué quieres, James? ¿No te cansaste? ¿Todavía piensas encerrarme otra vez? Señalé al omega detrás de él con burla, tu esposa está mirando, ¿no te da vergüenza? No lo negó. Al contrario, me escaneó sin pudor de pies a cabeza. ¿Y así es como acabaste después de dejarme? ¿Eso te hace feliz? 2. ¿Así como? Con la cara arañada, la comisura del labio rota y sangrante, la camisa rasgada y manchada de sangre. Claramente, era una imagen deplorable. Le repetí por tercera vez, con el rostro helado, no es asunto tuyo. Su mirada ya anunciaba tormenta. La tensión se mantenía. Su omega se acercó y le tiró suavemente de la manga. James, tenemos cosas importantes que hacer. Alguien como él no merece que pierdas la compostura en público. Un beta de clase baja, decía. Alguien como él, decía. Tal para cual. Le sonreí al omega arrogante, agarré a James por el cuello de la camisa y lo besé con fuerza. Tras una breve sorpresa, James me sujetó por la nuca y profundizó el beso. Soy un beta, no percibo las feromonas. Pero con solo ver la expresión de deseo de James y el rostro descompuesto del omega, ya me imaginaba. Ese alfa decidido y dominante, estaba completamente entregado al beso. Aproveché el momento y empujé a James hacia su omega. Él se quedó pasmado, con la mirada aún nublada de deseo. Me encogí de hombros. Toma, ya me aburrí de él. Te lo regalo. Apenas dije eso, el omega, que parecía tan digno, empezó a temblar de la rabia. James dejó escapar una sonrisa. Sacó mi móvil del bolsillo, marcó con soltura una serie de números y me lo devolvió. Pórtate bien. No podrás escapar. Dicho esto, se fue caminando junto al omega. Me quedé mirando su espalda con furia. ¡Qué pedazo de cabrón! 3. James,
siempre ha sido un sinvergüenza. La primera vez que nos conocimos, fue de casualidad. Yo pasaba por ahí y lo encontré inconsciente. Cuando despertó, me dijo que lo habían engañado y lo habían metido en una red de estafas. Que apenas había logrado escapar. También dijo que no tenía familia, ni un lugar a donde ir. Y yo le creí. Lo escondí en mi casa y lo cuidé lo mejor que pude. Pero era muy difícil de mantener. Las verduras tenían que ser frescas, las frutas solo importadas, y el café tenía que ser molido a mano. Eso hacía que mi ya escuálido presupuesto sufriera aún más. Cada vez que me veía preocupado por el dinero, bajaba la mirada con culpa. Lo siento, es mi culpa que estés así de apretado. A partir de mañana, no hace falta que cocines cosas frescas para cada comida, puedo comer sobras. Cuando esté un poco mejor, buscaré trabajo. Puedo cargar ladrillos en la construcción o lavar platos en el mercado nocturno. Puedo ayudarte. Yo también quería dejar que lo hiciera, pero, ¿cómo me atrevía? Una vez, por ahorrarme unos pesos, le di comida del día anterior. Acabó con una intoxicación tan fuerte que casi se muere. Y cuando le pedía que hiciera limpieza, rompía los platos o se cortaba los dedos. Lo más importante era que, no podía permitirlo. Un alfa tan alto, fuerte, y en ese estado tan decaído frente a mí, me daba demasiada lástima. Así que apreté los dientes, agité la mano y dije: deja de decir tonterías. El dinero no es tu problema, yo puedo con esto. Desde entonces, trabajé aún más duro, salía desde temprano y regresaba tarde. Y él, poco a poco, se veía cada vez más saludable. Hasta que una noche, cuando todo estaba en silencio, le llegó su periodo de sensibilidad. Ese hombre, tan orgulloso y arrogante, me abrazaba mientras lloraba y suplicaba. Con los ojos rojos, me rogó: dámelo. Mason, por favor, dámelo. ¿Ah? ¿Darte qué? Le respondí con cara de apuro. James, soy un beta, no tengo feromonas, ¿cómo voy a ayudarte? ¿Quieres que salga ahora a comprarte un supresor? No dijo nada. Solo hundió su cabeza en mi cuello y respiró con fuerza, como si quisiera encontrar una fragancia que no existía. Sentí su aliento cálido en la piel, y un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces dijo: Mason, entrégate a mí. No sé si fue porque la noche tenía algo especial. O porque sus besos de alfa eran demasiado ardientes y sinceros. Pero sin saber cómo, terminé dándome a él. Al despertar, la parte trasera de mi cuello estaba destrozada por las mordidas, y todo mi cuerpo dolía. Y él, había desaparecido. Lo volví a ver en las noticias financieras. Con un gran titular: James, heredero del imperio empresarial, ha regresado sano y salvo tras ser perseguido por sus enemigos. No pasó mucho para que anunciaran su compromiso con un omega de su mismo nivel social. Yo acepté la realidad con una sonrisa amarga. Pero entonces, él volvió a aparecer frente a mí. 4. Salí de mis pensamientos. Justo al llegar a la puerta de la habitación del hospital, escuché voces dentro. Tío, ¿para qué tienes guardaespaldas si no pueden protegerte de un montón de tipos? Solo es una herida leve, no hay que hacer tanto drama. El médico dijo que por poco una costilla te perfora el pulmón. ¿Eso te parece leve? El Omega regañaba con fuerza al guardaespaldas que estaba cabizbajo a un lado. Menos mal que tienes buena estrella, tío. Si no, hoy los que estarían acabados serían ellos. Joven amo, no iba a pasar nada, fue el señor quien se lanzó frente al coche. ¿El conductor? ¿Quién era? Él es. Basta. Una voz masculina, suave pero con autoridad, interrumpió. La habitación quedó en absoluto silencio. Salgan todos. Quiero descansar. Todos salieron uno por uno. Yo me hice a un lado, bajando la cabeza para dar paso. Pero alguien se paró justo frente a mí. ¿Qué haces aquí? Mason, entra, dijo otra voz al mismo tiempo.
Ignoré la pregunta de James y pasé de largo, entrando. Ethan me recibió con una sonrisa suave. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Fui sacando la comida uno por uno y la puse sobre la mesa. La tienda donde te gusta el arroz con ternera estaba cerrada. Tuve que llamar al dueño para que hiciera una porción, eso me demoró. Perdiste mucha sangre hoy, así que también pasé a comprarte algo para recuperarte. Vamos, jefe, come mientras está caliente. Ethan me miró con resignación. Tú siempre tan, su voz era suave, totalmente distinta al tono duro de antes. Tío, ¿cómo es que conoces a este tipo? El Omega entró como una tormenta. ¿Sabes quién es? Él es Matthew. Solo bastaron esas 2 sílabas para que el Omega callara de inmediato. No me importa quién haya sido. Lo único que sé es que ahora es mi chofer. ¿Chofer? Repitió James en voz baja, con la mirada entre nosotros dos. Tío, ¿te hirieron por culpa de este tipo? Matthew me miraba como si quisiera prenderme fuego con los ojos. Eres quien manda en todo. ¿Cómo puedes lastimarte por un beta tan insignificante? ¿Estás loco? Ethan no dijo nada. Solo lo miró con el rostro inexpresivo. La arrogancia de Matthew se desinfló en un segundo. Fuera. No quiero tener que repetirlo. Matthew pisó fuerte y salió corriendo. James me lanzó una última mirada profunda, y también salió. 5. Volví a casa desde el hospital ya entrada la noche. Apenas abrí la puerta, me invadió un fuerte olor a tabaco. Había una persona sentada en el sofá, con el brillo rojo de su cigarro destacando en la oscuridad. Aunque no quisiera admitirlo, solo con ver su silueta, ya sabía perfectamente quién era. Era esa persona, la que una vez amé profundamente. Su voz sonó ronca. Por fin volviste. Encendí la luz, y vi sobre la mesa una porción de arroz con carne que se parecía mucho a la que le había llevado a Ethan. La probé. No está mal, dijo él. Pero no es tan rica como la que me preparabas tú antes. ¿Has comido? Si no, ven y comamos juntos. Hablaba con una calma que me desconcertaba, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Fruncí el ceño. James, entrar sin permiso a casa ajena es un delito. Él se levantó y miró alrededor con sarcasmo. ¿Y tú, viviendo con él, ni siquiera conseguiste una casa decente? Lárgate. Mason, ¿qué hiciste esta vez para que él esté tan loco por ti? Señalé la puerta con firmeza. Fuera. Me observó ladeando la cabeza, como si recordara cosas del pasado. ¿Apostamos? ¿Le das calor con tus piernas en las noches frías? ¿Le pelas fruta con tus propias manos aunque estés agotado? ¿O cuando tiene hambre de madrugada, te levantas y le haces dumplings tú mismo? ¿O, te lanzas a sus brazos durante su etapa de sensibilidad? Todos esos recuerdos que quería olvidar, de pronto regresaron. No eran dulces. Eran pruebas de cuanto me entregué, solo para ser usado y herido. Respiré con dificultad y murmuré entre dientes. Cállate. Él no se detuvo, susurró. Mi Mason, siempre tan bueno para tocar el corazón de los demás. Si no fuera por ti, Ethan jamás se habría arriesgado así y terminado en el hospital. Ese tipo es del tipo que ha sobrevivido a situaciones extremas, valora su vida más que nadie. Ya era demasiado. Respondí con frialdad. En comparación contigo, Ethan es mucho más digno. Porque no todos en este mundo abandonarían a su familia solo para trepar en la vida, como tú. Ignorando su cara pálida, añadí. Si no te vas, no tendré problema en llamar a tu prometido. James soltó una risita corta, como si oyera algo absurdo. ¿Llamar? ¿Y con qué derecho lo harías? ¿Con el de ser su tía política? Su tono era suave, pero me heló la sangre. Instintivamente, di un paso atrás. Ese simple paso pareció quebrar por completo su autocontrol.
Me sujetó del cuello y me arrinconó contra la pared, apretando cada vez más. ¿Por qué huyes? ¿Tienes idea de cuánto he sufrido buscándote todos estos años? Mason, ¿qué estás evitando? 6. El aire se hacía escaso, mi conciencia se desvanecía. En mi confusión, reviví esos años caóticos. Después de que James volvió a su mundo, estuve hundido por un tiempo. Pero la vida seguía. Acepté que todo había sido un sueño. Asistía a clases, hacía prácticas, trabajaba. Luchaba por alcanzar mis sueños. Hasta que un día, James reapareció y me llevó a la fuerza a su residencia privada. Me trató como si fuera un tesoro. Mason, no sabes cuánto te he extrañado. Si no fuera porque acababa de asumir el poder y todo era incierto, te habría traído conmigo mucho antes. ¿Estás comiendo bien? Estás muy delgado. Sus palabras parecían tiernas, pero me llenaron de rabia. Lo aparté con fuerza, rompiendo esa falsa armonía. ¿Extrañarme? ¿Y eso que tienes prometido? Perdona que te lo diga, pero tu sentido moral me resulta repugnante. Él quedó atónito. ¿Lo sabes todo? Claro que sí. Con una fiesta de compromiso tan ostentosa, era difícil no enterarse. Así que, James, no deberías seguir buscándome. Sé fiel a tu Omega. Él me miró fijamente, como si el que estuviera siendo irracional fuera yo. Mason, aunque me case, lo nuestro no va a cambiar. ¿Perdón? Con paciencia, explicó. Los matrimonios en la alta sociedad no son tan simples como tú piensas. Mi futura pareja es una alianza estratégica. Él es un omega de alto nivel. Juntos podríamos tener un alfa de clase S. Pero tú eres a quien realmente amo. Aunque seas un beta, quiero pasar mi vida contigo. Lo miré, en shock, sin saber qué decir. Él me observaba con esperanza. Mason, tú me entiendes, ¿verdad? Conteniendo el dolor en mi pecho, respondí apretando los dientes. No. No te entiendo. James, quiero que no vuelvas a aparecer ante mí. Ve y vive tu vida con tu omega y tu moral a pedazos. Yo, por mi parte, te olvidaré muy pronto y empezaré una nueva vida. Pero él no aceptó eso. James me encerró en una casa de campo. Me inyectó un medicamento experimental que permitía a los beta concebir. Quería atarme a él con un hijo. Ese año fue el más oscuro de toda mi vida. Hasta que, después de dar a luz, aproveché un descuido y escapé. Solo así terminó todo. 7. James sujetó mi cuello con una mano, y con la otra arrancó mi ropa con fuerza. Su mano se deslizó bajo el borde, recorriendo libremente mi cuerpo. Quise resistirme, pero no pude evitar el control de un alfa de alto rango. Hasta que su mano tocó la cicatriz en mi abdomen, entonces por fin se detuvo. James soltó mi cuello y me sostuvo débilmente en sus brazos. Con voz temblorosa dijo: Mason, dejemos de pelear. Te he extrañado, siempre te he extrañado. El bebé, él también te extraña. En el lugar más profundo y vulnerable de mi corazón, sentí un fuerte dolor. Abrí la boca, pero no pude emitir sonido alguno. James abrió un vídeo en su celular. Mira, este es nuestro hijo. Es muy bueno y muy inteligente. Últimamente acaba de aprender a usar la bicicleta de equilibrio. Es tan rápido que no logro alcanzarlo. El bebé se parece mucho a ti, valiente y cuidadoso, un pequeño hombrecito. Hablaba sin parar, sosteniendo el celular con terquedad. En el vídeo se escuchaban voces infantiles y risas cristalinas. En ese instante, casi me quebré. Ellos protegían mucho a ese niño, durante todos estos años, nunca habían filtrado una foto. Desde que dejé a James, no había vuelto a ver a ese niño que tanto amaba y odiaba. Mi mano se extendió sin control hacia el celular. James relajó notablemente la expresión. Pero de repente. Mamá, mamá. Bebé, buen niño, mamá está aquí.
La voz era de Matthew. Como despertando de un sueño, retiré mi mano de golpe. James apagó el vídeo rápidamente, nervioso, casi perdiendo el control del celular. Mason, déjame explicar, él. Lo interrumpí con calma. James, no tienes que explicar nada, si desde el principio dijiste que ese niño es para ustedes. Si es así, que lo llame mamá quien quiera, eso es asunto de ustedes. En los ojos de James apareció una herida. Pero pronto volvió a mostrar su arrogancia. Se burló. Claro, fui un tonto soñador. Desde el principio no lo querías, y después de nacer incluso pensaste en matarlo. 8. Esa acusación me hizo reír. La risa creció y las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿De qué te ríes? James frunció el ceño. Me río de tu codicia, quererlo todo y no dejar nada. Me limpié las lágrimas y continué con sarcasmo. También me río de mí misma por ser tan ciega y haber amado a un monstruo como tú. Los que ascienden parecen tener un filtro natural, que solo les permite escuchar lo que quieren oír. Yo lo insulté, pero él solo escuchó amor. Los ojos de James se iluminaron, y habló rápido. Mason, siempre supe que me amas. Si quisieras volver, puedo cancelar el compromiso. Solo tienes que volver, yo. Lo interrumpí, mostrando mi mano. En ella, un anillo simple de hombre. James, acertaste, Ethan y yo estamos enamorados. Hoy arriesgó su vida por mí, y ya acepté su propuesta. Silencio. Un silencio asfixiante. James dejó de hablar y me empujó al sofá, mordiendo con fuerza mi nuca. Cuando entendí lo que quería, dejé de luchar. Después de un rato, se detuvo y susurró cerca de mi oído. ¿Por qué no escapaste? ¿Era necesario? No lo era. Soy beta. Por más que lo intentara, no podía marcarme en una glándula que no existía. Mis luchas, y sus actos, eran igual de inútiles. 9. James se alejó con desdén. La cicatriz de la cesárea en mi abdomen empezó a doler ligeramente. Cuando ese hombre que me hizo daño se fue, mi armadura fingida se deshizo en un instante. Aunque no tuve a ese hijo por voluntad propia. Aunque en momentos de desesperación reaccioné mal con ese niño. Yo también sufrí mucho por él. Tuve náuseas hasta casi morir por el embarazo. Pasé noches sin dormir por sus movimientos. Y me cortaron 7 capas de músculo para poder conocerlo. Por un instante, sentí arrepentimiento. Arrepentimiento por haber sido tan terca y no haberlo mirado mejor. Pero solo escuchar su voz me duele tanto. Quizás sea mejor no verlo. Me desplomé en el sofá, agotada. Hasta que el hambre me provocó espasmos estomacales y reaccioné con dificultad. Mi mirada fue atraída hacia el plato de arroz con carne de res en la mesa, apenas tocado. Lamentablemente, el arroz frío ya no olía bien, sino que tenía un desagradable olor a rancio. Recordé la expresión de Ethan al beber la sopa. Resulta que frunció el ceño porque estaba fría y no sabía bien. Pero aún así, ese hombre frío y taciturno la terminó lentamente frente a mí. Una sonrisa se dibujó en mis labios. En pocos segundos, miré el anillo en mi mano y suspiré. 10. ¿Quieres decir que tu exnovio te estaba molestando, así que le mentiste diciendo que yo soy tu novio actual? Al ver la expresión juguetona de Ethan, bajé la cabeza avergonzada. Jefe, fue una situación urgente, no tuve otra opción. ¿Entonces tu exnovio es James? Me sorprendí y levanté la cabeza de golpe para mirarlo. Ayer en la habitación del hospital, James y yo no tuvimos ningún contacto. ¿Cómo se dio cuenta? Ethan frunció un poco la nariz, ese gesto lo hizo parecer un poco infantil. Él no cometió errores, pero ¿no pude darme cuenta de lo insistente que fue mi sobrino? Mason, no importa si aún tienes sentimientos por él o no, ese hombre no es adecuado para ti. Asentí en señal de acuerdo. Me miró y dijo con aprobación. Lo hiciste bien, déjalo creer que tú y yo estamos juntos. No respondí,
solo me incliné para colocar una almohada detrás de su cintura. Justo cuando iba a levantarme, me sujetó. «Eres un beta, ¿por qué usas esa tirita para tapar?» Antes de que pudiera reaccionar, me quitó la tirita que usaba para disimular. Su expresión se tensó al instante, mostrando dureza en el ceño. Me apresuré a levantarme y cubrí la zona con la mano. «Huele a ron», murmuró. «¿Así que anoche él fue a verte?» «Sí. James quiere marcar a un beta, eso sí que está enfermo». Bajé la cabeza en silencio. «Mason, el matrimonio entre nuestras dos familias es inevitable, espero que mantengas distancia con él». Al verme callada, siguió. «Aunque no hubiera matrimonio, ese hombre no merece tu confianza. Te diré algo directamente, circulan rumores de que en su familia hay un niño alfa cuya madre biológica se desconoce, eso es verdad. Matthew está acostumbrado desde pequeño a los matrimonios de la alta sociedad, pero tú eres tradicional, y eso te costaría aceptar. Ese niño de madre desconocida soy yo. Pero no puedo decirlo». Sentí un amargor en la garganta. Asentí suavemente. De repente, él dijo. «Así que Mason, por favor, sal conmigo». 11. No entendía muy bien la relación causal de ese, así que. Después de pensarlo, ya sea por lazos familiares o intereses, Ethan no querría que yo tuviera contacto con James. La mejor manera era fingir estar con él antes de que James y Matthew se casaran. Así, pasé de ser el chofer de Ethan a su novio. Y de vivir en una vivienda barata en las afueras, me mudé a la mansión antigua. Los guardaespaldas que trabajaban con nosotros bromeaban conmigo. Con razón el jefe arriesgó tanto para salvar a este pequeño guardaespaldas, ahora entiendo. Ya sospechaba que el jefe trataba distinto a Mason, cambió su camioneta por un auto deportivo solo porque Mason dijo que era genial. Con esa cara fría del jefe, ¿a quién más le mostraría una sonrisa aparte de Mason? Me ruboricé y solo pude reír nerviosa. Por suerte, en ese momento el mayordomo me llamó para revisar la decoración de la habitación y ver si necesitaba ajustes. 12. Era el dormitorio de Ethan. En el vestidor, había espacio para colgar ropa de mi talla. En la sala conectada, pusieron la computadora y la consola de videojuegos más nuevas. En las estanterías, había modelos de autos de todo tipo. Junto a la biblioteca, una pila alta de cómics deportivos. Y fuera de la ventana, flores de gardenia en plena floración. ¿Te gusta? Ethan, con bata, apoyado en el marco de la puerta, me preguntó. Sonreí tímidamente. Jefe, esto es solo actuación, no hace falta que gastes tanto. Solo dime si te gusta o no. Me quedé en silencio un momento. ¿Te gustan las cosas que hay en la habitación? Negó con la cabeza. Pregunto por las flores afuera. Las gardenias son bonitas, pero soy alérgica al polen, me dan dolor de pecho y dificultad para respirar. Sé honesta, me miró fijamente, si mientes, lo notaré. Ante eso, apreté los dientes y negué. Son bonitas, pero su aroma me hace sentir mal. Su expresión cambió un poco, pero pronto volvió a la normalidad, tan rápido que pensé que fue mi imaginación. Entonces sacó una caja de terciopelo. Dentro, un anillo delicado y elegante. Claramente era un par con el que él llevaba puesto. Retraje instintivamente la mano. Me miró serio y dijo. Tranquila, no te muevas. Me sonrojé y me quedé quieta. Quitó el anillo simple que llevaba, dejando una marca blanca tenue en mi dedo. Luego puso el anillo de la caja en mi dedo. Me sonrió. Actuemos con todo. ¿Y este anillo? ¿Lo tiras? Miré el anillo en su mano y no respondí de inmediato. Era el que había comprado para James. No costó mucho, pero era el fruto de mis pequeños ahorros. Pero nunca tuve la oportunidad de dárselo antes de que desapareciera. El suyo lo tiré la noche que supe que se había comprometido con Matthew. Pero este mío, inexplicablemente, lo conservé hasta ahora. ¿No te quieres separar de él?
Preguntó Ethan alzando una ceja. Negué y giré para tirarlo a la basura. Los recuerdos no tienen poder. Ese símbolo de tiempos pasados no tiene razón de existir. 13. Al día siguiente, Ethan invitó a James y Matthew a cenar en casa. La señora que trabaja en la casa preparó una mesa llena de platos deliciosos. Pero él, con su problema estomacal, solo quería comer los fideos vegetarianos que yo hacía. Cuando llegaron, yo estaba ocupada en la cocina. Desde lejos, escuché a Matthew murmurar. ¿No es que el tío siempre amaba las flores de jazmín del jardín? ¿Por qué las cortaron todas? Ethan respondió con pocas palabras. Alguien cerca dijo que no le gusta el olor del jazmín. Pues esa persona es de mal gusto. El que dijo eso frunció la nariz. Pero al escuchar la segunda parte de la frase, casi se muerde la lengua. Si el olor de las feromonas es igual al del tío, ¿cómo puede alguien no gustarle? Su movimiento para sacar los fideos se congeló. No era de extrañar que Ethan me hubiera preguntado eso especialmente, su expresión después de que negué fue tan extraña. ¿Qué demonios? Hay que saber que menospreciar las feromonas de un alfa es casi como insultar su dignidad. Respiré profundo unas cuantas veces y llevé los fideos. James, probablemente sin esperarme allí, hizo chocar sus cubiertos con un ruido desagradable. Matthew, seguramente avisado con anticipación, me miraba con creciente desdén. Está caliente. Ethan se tapó el estómago y miró los fideos humeantes con desgano, lamentando su error. Rápidamente le puse una bolsa térmica en el regazo y saqué unos fideos en un platito para que se enfriaran. Probó un bocado y se quejó bajito. No sabe tan bien como la última vez que lo hiciste. Pensé un momento. Quizás no usé el aceite correcto, la próxima vez haré con manteca de cerdo. Ethan asintió y luego negó con la cabeza. Mejor no, la última vez te quemaste todo un brazo friendo. Así está bien. Dicho esto, bajó la cabeza y comió despacio, como un gatito. Muchas veces sentí que él era como un gato, orgulloso y distante, pero con ganas de mimos. Mason tiene buenas habilidades, ya está metido en la familia rápidamente, dijo Matthew con una sonrisa falsa. 14. Ethan no quiso responder, me tomó la mano y mostró los anillos de pareja. Matthew quedó boquiabierto, como atontado. James, fuera de sí, derramó la copa de vino tinto. Hoy los invité también por esto. Aunque llevan años comprometidos, deberían haberse casado hace tiempo. Pero como soy el mayor, sería irrespetuoso casarme después que ustedes. Por eso Mason y yo vamos a casarnos antes de su boda. Me giré de golpe, horrorizada. ¿No era solo una actuación? ¿Por qué de repente hablar de matrimonio? Matthew rodó los ojos y forzó una sonrisa. Tío, ¿en serio? Sí. Pero él es solo un beta sin valor. Ethan lo miró burlón. ¿Cuándo tú serás el que manda sobre mí? Matthew se estremeció y bajó la cabeza. Sus padres eran débiles y el poder familiar estaba en manos de este tío que apenas era unos años mayor. Nadie, ni siquiera los ancianos del clan, se atrevía a desafiar a Ethan. James, que había estado callado, me dijo de repente. ¿Podrías llevarme a cambiarme, futura tía? Pronunció esas palabras con mucho énfasis, difícil saber si era burla o sarcasmo. Miré a Ethan y él asintió, así que me levanté y lo llevé al vestidor. Al llegar, James me agarró del hombro con ansiedad. Mason, no puedes casarte con él. ¿Por qué no? Porque solo eres un sustituto para él, no te quiere de verdad. Luego me mostró información que un detective privado había recopilado. Resulta que Ethan tuvo un amigo de la infancia con quien creció muy unido. Pero al crecer, Ethan se volvió alfa y su amigo beta. Su romance no prosperó y dejaron de hablarse. Hace unos años, Ethan quiso retomar la relación, pero su amigo murió en un accidente. Ethan quedó destrozado y sigue soltero. Con los ojos rojos, James dijo con voz ronca. Mason, ¿crees que porque solo te miró una vez en la carrera y luego te contrató como su conductor exclusivo?
¿Por qué en un momento peligroso te protegió con tanto ahínco? ¿Por quién crees que están esos juegos, los autos en miniatura y los cómics que preparó? ¿Por qué, siendo solo un beta, insistió en casarse contigo? Mason, todo lo que hizo fue por ese amor que no pudo conseguir, no por ti. Mirando la foto de un joven atractivo que se parecía un poco a mí, lo miré con calma y pregunté. James, ¿por qué no preguntas por qué yo decidí ser piloto de carreras? 15. En sus ojos apareció la duda. Mi sueño siempre ha sido ser piloto profesional. Buscaba la velocidad extrema y la sensación de controlar todo. Durante tantos años, hice todo ese esfuerzo para cumplir ese sueño. Cada frase que decía, su rostro se ponía más pálido. Hasta que le pregunté. Pero James, ¿por qué al final no pude cumplir ese sueño? Su cara se tornó completamente gris. Abrió y cerró la boca, sin poder emitir ningún sonido. El día que me secuestró, yo acababa de recibir la carta de aceptación para piloto. Estaba a un paso de lograr mi sueño. Pero por culpa de él, nunca pude volar. El examen médico para piloto no permite antecedentes de cirugía abdominal. Y yo, por su egoísmo, tuve que quedar embarazada y dar a luz. La cicatriz en mi vientre no solo es testimonio de mi humillación pasada, sino también la culpable que borró mi sueño. Mason, me equivoqué, no debí tratarte así. Te ruego, por favor, dame una oportunidad para compensarte. Le respondí con calma. Yo también te lo rogué, ¿me escuchaste alguna vez? Cuando ordenó que el médico privado me inyectara medicinas para promover el desarrollo del útero, yo también supliqué. Pero él, frente a mí, rasgó mi carta de aceptación y dijo con frialdad. Mason, tú eres mía. Deja de tener fantasías irreales y quédate a mi lado. Mirando a James, que cada vez parecía más desmoronado, le pregunté la duda que siempre tuve en el corazón. James, nunca entendí bien tu mente. Desprecias que soy solo un beta mediocre, ¿por qué entonces no me sueltas? Con tu posición, podrías elegir a quien quisieras, ¿por qué precisamente a mí? Durante años, para escapar de su persecución, tuve que ocultar mi identidad y hacer trabajos turbios. Si no hubiera conocido a Ethan, todavía estaría arriesgando mi vida en carreras clandestinas. Él me miraba con cariño, posando la mirada en mi rostro. Porque tú fuiste bueno conmigo, nunca nadie me trató así. A tu alrededor hay gente que se esfuerza por agradarte, lo mío no es nada comparado. Negó con la cabeza. Eso no es igual, me tratan bien porque soy el heredero. Pero tú me tratas bien porque soy James. Mason, solo quiero que me quieras un poco más. Me quedé atónita, ¿solo por eso? No sé si en esa familia abundan los románticos o los idiotas carentes de amor. Así que quieres usar tu falso afecto para conseguir mi amor sincero. James, eres un comerciante nato, siempre buscando no salir perdiendo. James sonrió con tristeza. Mason, creo que ya no me perdonarás lo que haga o diga. Asentí con sinceridad. Perdonarte sería traicionar todo el sufrimiento que pasé. 16. Después de aquella discusión, James se calmó por un tiempo. Mientras tanto, Ethan anunció públicamente la fecha de nuestra boda. Los mayores que intentaron disuadirlo fueron echados una y otra vez. Los sirvientes de la antigua casa comenzaron a preparar la decoración. Jefe, es solo una actuación, no hace falta tanto alboroto. Ethan sonrió tranquilo. Mason, si una actuación se vuelve real, no está mal. Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. Mason, no me importa que seas beta ni tu pasado, solo quiero pasar mi vida contigo. Si quieres ver al niño, puedo pedirle a Matthew que lo traiga a menudo. Ya sabe que ese niño es mío. Parece que no solo James investigó sobre su pasado, Ethan también lo hizo. Luego tomó un modelo de auto de la mesa. Después de casarnos, también podrás manejar tu propia pista de carreras. Me miró, casi como si estuviera petrificada. Luego añadió. Si no puedes renunciar a tu sueño de volar, puedo financiarte un centro de simuladores.
Mason, te trataré mejor que James, si decides quedarte conmigo. Mi boca se tensó. James es un loco. Y parece que Ethan no se queda atrás. 17. Esa misma noche, aproveché la oscuridad para escapar. Pero ni siquiera salí de la ciudad cuando un grupo de hombres de negro me rodeó. Al frente estaba James, con el rostro sombrío. Mason, ¿a dónde crees que vas esta vez? Fruncí el ceño y pisé el acelerador, el motor rugió fuerte y estridente. James bloqueó el camino, sin dejarme avanzar. Mason, baja del auto. No creo que puedas hacerme daño. Al decir esto, solté el freno. James quedó con una expresión de incredulidad. 18. Al despertar, otra vez estaba en esa mansión llena de pecados. Me dolía la cabeza como si fuera a estallar. Recordaba vagamente que en el último momento, los guardaespaldas de James bloquearon mi escape en una moto. ¿Has despertado? James me miraba con la barba descuidada y la mirada baja. Agua. Pedí. Él me ayudó a levantar y me dio agua para beber. No, más que darme agua, parecía que me la estaba forzando. Me apretaba la mejilla con dolor, y el agua que no pude tragar se esparció por mi boca y nariz. Tos, tos, tos. Él tiró el vaso y me miró desde arriba. ¿Te sientes mal? Mason, yo estoy 1000 veces peor que tú. Querías matarme, realmente querías matarme. Me limpié la cara sin responder. Es verdad, por un momento quise matarlo. Sus ojos se pusieron rojos, sus labios temblaban, y parecía muy apenado. Un momento después, un doctor entró con un botiquín, seguido por los guardaespaldas. Al verlo, abrí un poco los ojos, luego levanté los párpados y dije con sarcasmo. James, ¿no puedes inventar algo nuevo? ¿Qué? ¿No te basta con uno? ¿Quieres obligarme a tener un segundo hijo contigo? Te aviso, esta vez, aunque quede embarazada, te lo sacaré con cirugía. Soy un ser humano, no un juguete para que hagas lo que quieras conmigo. Él negó lentamente con la cabeza. Mason, siempre me haces daño. Por eso, esta vez, quiero que vuelvas a enamorarte de mí. Me quedé atónito, ¿qué? Hizo que los guardaespaldas me sujetaran, y él mismo se acercó lentamente con una jeringa. Mason, tranquila, no dolerá. Con esta inyección olvidarás todo lo malo que has vivido. Empecemos de nuevo, ¿sí? Sentí un escalofrío, luché con fuerza, pero fue inútil. James, no puedes hacerme esto. Él tocó mi cara y susurró, puedo, Mason, puedo. Un dolor agudo empezó en mi brazo. En el siguiente instante, me sumí otra vez en la oscuridad. 19. Me llamo Mason, solo soy un beta, y James es mi esposo alfa. Eso fue lo que él me dijo. Dijo que nos conocimos cuando éramos pobres, y yo le salvé la vida. Con el tiempo, él se enamoró y, sin importar la oposición de su familia, insistió en casarse conmigo, una beta sin la misma posición social. Al principio no creía mucho, hasta que le pregunté sobre la cicatriz en mi abdomen. Dijo que fue una herida que recibí al protegerlo. Al decirlo, su mirada estaba llena de culpa. Le sonreí y le dije, entonces debí haberte amado mucho. No sé por qué, pero su expresión se volvió muy triste. Él me trata bien. Cuando hace frío, me calienta la cama. Si digo que quiero algo de comer, se levanta a comprarlo aunque sea de madrugada. Si no quiero, ni siquiera en mis días fértiles, aunque me lastime, no me fuerza. Pero hay cosas extrañas. Primero, cuando se estaba bañando, accidentalmente contesté su teléfono. Un niño pequeño dijo, «Papá James». Pregunté qué pasaba, pero él solo dijo que era un error. Pero ese error casi ocurría todos los días. Segundo, rechazo su contacto físico, algo instintivo. Solo con tocarme los dedos me daban ganas de vomitar. Mis movimientos para esquivarlo le dolían mucho. Dijo que esperaría hasta que yo volviera a amarlo. Me sentía culpable,
pero no podía evitarlo. Tercero, y lo más importante. James limita mi libertad. Dice que mis heridas no están sanas y no debo salir. Pero, salvo por la pérdida de memoria, no siento que esté mal. James, quiero salir un rato. Mason, ya te dije que no puedes, dijo él. Señalé hacia la ventana. Pero está nevando. Quiero oler la nieve del invierno. Su expresión se suavizó. Me dijo que su feromona huele a la primera nieve de invierno, dulce y fresca. Ningún alfa rechaza ese pedido de su pareja, menos un beta como yo. No puedo oler su feromona, es la única forma de acercarme a él. Aceptó. 20. James dejó de trabajar y condujo para darme un paseo. Pero antes de salir, apareció un alfa delgado y elegante. Al verme, se puso muy alterado. Dos alfa top peleaban frente a mí. Eres un bestia, ¿cómo pudiste engañarlo? Al menos no soy un hipócrita como tú. No uso a alguien como reemplazo. No entendía bien, así que intenté detenerlos. Basta, basta, no peleen. 1, 3, 5, 2, 4, 6, divídanse ustedes mismos. Los dos hombres se detuvieron y me miraron con tristeza. Después, el alfa se fue sin rumbo. James no explicó nada y en silencio me llevó a pasear. Miraba por la ventana sin sentir nada. De repente, vi a una omega embarazada que se había caído. Su cara me era familiar. Para el carro. Aunque no entendía, obedeció. Al acercarme, vi que la omega sangraba mucho por abajo. Gimió de dolor. La gente hacía ruido. Llegó la ambulancia con sirenas. Mi cabeza empezó a doler intensamente. Mason, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido? No te acerques. La mano de James intentó tocarme, pero sentí que eran cadenas heladas. Sin dudar, corrí lo más rápido que pude. El aire frío me llenó los pulmones, casi sin poder respirar. Al siguiente instante, un auto fuera de control me atropelló. James corrió desesperado hacia mí. Antes de perder la conciencia, por fin recordé quién era realmente. 21. Cuando desperté en el hospital, James no estaba a mi lado. Ethan apareció algunas veces, pero cada vez que venía, yo fingía estar dormido. Después, quien vino a verme fue Matthew. Este omega orgulloso y guapo estaba mucho más demacrado, sus ojos brillantes ahora se veían apagados. Mason, has ganado. El niño es tuyo, James es tuyo, hasta mi cuñado es tuyo. Puedes reírte todo lo que quieras de mí. Le puse los ojos en blanco y lo miré como si estuviera loco. Luego me contó que, después de que desaparecí, Ethan movilizó todos sus recursos y revisaron toda la ciudad. James canceló el compromiso a la fuerza para mantenerme cerca y arruinó los negocios de ambas familias. ¿No tienes nada que decirme? Matthew tenía los ojos rojos, parecía un poco lastimoso. Lo miré de reojo, ¿qué quieres que diga? ¿Que te pida perdón? ¿Tú? Ya basta, no tengo interés en ser tu luz del pasado ni en ser tu cuñada. Él me miraba con la boca abierta, sin entender. ¿Y el niño? ¿Tampoco lo quieres? Encogí los hombros. No tuve la opción de decidir sobre ese niño. Verlo solo me recuerda momentos dolorosos. Además, nunca lo tuve cerca, así que no siento ningún vínculo. Matthew frunció el ceño y me gritó. Es tu hijo, ¿cómo puedes ser tan insensible? Vi su expresión indignada y pensé que él realmente se preocupa por ese niño. Quizá eso era mejor. Así que le di un consejo para que James volviera con él de buena gana. Y a cambio, Matthew solo tenía que darme un coche y algo de dinero, de por vida no aparecería frente a él. Él aceptó sin dudar. 22. Durante los 2 años siguientes, viajé por varios lugares. Finalmente, me establecí en Kun, una ciudad de clima primaveral todo el año. La gente era sencilla, el paisaje hermoso,
Y eso me ayudó a olvidar el pasado sucio. A veces escuchaba noticias sobre gente del pasado, sin querer. Por ejemplo, James perdió la memoria sin razón, Matthew no se rindió y al final se casaron. O, por ejemplo, un gobernante desapareció misteriosamente y nadie sabe dónde está. Pero todo eso ya no me importaba. Llevaba una vida tranquila administrando un pequeño hostal, y de vez en cuando le enviaba a ese pequeño alfa que nunca había conocido algunos productos típicos de Kun. Eso fue parte del trato con Matthew, su única petición. Decía que quería que el niño supiera que también es recordado por su padre Beta. Yo no entendía, solo sentía un nudo en el estómago. Pero justamente por eso, ese pequeño vínculo me hizo revelar mi ubicación. 23. Cuando Ethan apareció en mi puerta, no me sorprendí en lo absoluto. No habló conmigo directamente, solo reservó todas las habitaciones del hostal, para un año entero. Con dinero y tiempo, sin preocuparse por los clientes, a mí me vino bien. Pero él era muy difícil de manejar. Desde el alfa que reparte verduras en el mercado, Li He, hasta la omega vecina, Zhang Xiaomei. E incluso el beta que saluda en las mañanas, Xiao Jian. Todos los que tenían alguna relación normal conmigo, al día siguiente me veían como a una serpiente venenosa y no se acercaban. Finalmente, no pude aguantar más y fui a buscar a Ethan. ¿Qué quieres realmente? Parpadeó. Mason, ¿por fin quieres hablar conmigo? Te doy otra oportunidad, ¿cómo quieres que te llame? Ethan se quedó paralizado, y su siempre tranquilo semblante mostró una grieta. ¿Te has acordado? Sí, lo recordé. Recordé que no soy un beta común llamado Mason. Soy Ryan, el beta amigo de la infancia de Ethan, de una familia en decadencia y sin destino juntos. Un accidente de auto me dejó desfigurado y sin memoria. Ethan me encontró, me hizo una cirugía plástica en silencio y me dio una nueva identidad. Después de eso, volvió para luchar por lo que le pertenecía. Pensaba venir por ti cuando tomara el poder, pero... Continué, pero no esperaba encontrarme con James, enamorarme de él y tener un hijo. Ryan, lo siento, todo esto ha sido culpa mía, que hayas sufrido tanto. Me agarró del hombro y habló con sinceridad. Pero ahora todo eso quedó atrás, James ya no te molestará, y yo dejé todo atrás también. Ryan, nada puede impedir que estemos juntos ahora. Le aparté la mano y lo miré con frialdad. Pero Ethan, ya no te quiero. 24. Su expresión se quedó en blanco por un momento, luego mostró una sonrisa forzada. Ryan, sé que estás enojado ahora. Puedo esperar a que me perdones. Yo giré la cabeza, sin mirarlo más. Ethan, en realidad tú y James son iguales. Igual de egoístas, igual de arrogantes, igual de ignorar mi voluntad. Siempre dices que él no merece estar conmigo, pero en realidad tú tampoco la mereces. Él se alteró y dijo, ¿cómo voy a ser igual que ese idiota indeciso? Siempre solo te he querido a ti. Me reí con desprecio. Pero yo nunca fui su primera opción. James sopesó ventajas y desventajas, eligió casarse con un omega de alto rango y me mantuvo alejado. Cuando no obedecía, me obligó siendo un beta a quedarme embarazado. Si no fuera porque luché con todas mis fuerzas, quizás aún estaría atrapado en esa mansión en las afueras. Y tú, en el momento en que me convertí en beta, también tomaste tu propia decisión. Si no hubiera perdido la memoria y quedado desfigurado, seguro que habrías tomado la misma elección que él. Él negó con vehemencia, no lo haría. Lo miré con calma. Si lo harías, Ethan. Si no, ¿por qué no me dijiste la verdad y me dejaste casarme contigo sin entender nada? Porque sabías que en el fondo yo nunca aceptaría una relación tan desigual. Quiso decir algo más, pero levanté la mano para detenerlo. Con voz lenta, dije. Ethan, los recuerdos no tienen poder. Dejemos que esas cosas bonitas se queden para siempre en el pasado. Reí en voz baja. Sabes cómo soy, me encanta volar, disfrutar la velocidad, valoro la libertad y prefiero romperme a quedarme intacto sin valor.
Si me presionan demasiado, puedo hacer cualquier cosa. Se quedó quieto mucho tiempo, hasta que las piernas le empezaron a temblar, y finalmente se fue tambaleándose. 25. Pasaron unos años más. La capital cambió radicalmente. Dos grandes familias empresariales, unidas por matrimonio, se pelearon hasta destruirse mutuamente. Al final, Ethan murió de cáncer de estómago por el exceso de trabajo, y dejó toda su fortuna al hijo de su peor enemigo, James. James, por su parte, de repente sufrió un episodio de histeria, enloquecido, pilotaba un helicóptero buscando a su amor, y murió al estrellarse camino a Kun. Cuando escuché eso, me quedé en silencio mucho tiempo, sin grandes emociones. Solo al ver la primera nieve del invierno y las flores de jazmín, sentí un poco de tristeza. Nosotros no deberíamos haber terminado así. Él y él tampoco deberían haber terminado su vida de esa manera. Por suerte, en una mañana de primavera, un omega hermoso llegó a mi puerta, llevando de la mano a un pequeño alfa regordete. Bueno, ahora soy una viuda sin nada más que dinero. Criar solo a un niño es duro, yo pongo el dinero, tú pones el esfuerzo, ¿hacemos equipo para salir adelante? El pequeño me miraba fijamente con sus ojos grandes y redondos. Finalmente dijo dulce. Tío, hola, me llamo Owen. Qué buen nombre. Es un verano ardiente. Es la temporada en que conocí a su padre Alfa. Y también, la temporada en que comenzamos una nueva vida por completo. Sonreí suavemente y extendí la mano. Encantado, Owen.